para tú generar llegada, debes primero escuchar. Cuando logramos hacer este tema indicador, me vuelven a llamar y me dicen, Leonardo, no va más usted como gerente. Compartir el propósito con quien vayas a construir relaciones y ahí se van generando las sinergias. Primero, yo creo que debes ser consistente, ¿no? Hay que ser y parecer en lo que se hace. No estoy solo. Junto conmigo están las 8.300 familias que formamos el grupo. Entonces, para mí es de gran reto conocer, validar y ratificar cuáles son nuestros principios y valores que defienden nuestra gestión. Lo que Leonardo te diga, eso es. Muy buenas tardes con todos, amigos. Muchísimas gracias por conectarse en esta nueva transmisión de tu podcast de Share Networking Goals, la red, y Share Network TV, que es nuestro canal en YouTube. Mi nombre es Héctor Navarrete y soy tu anfitrión, siempre compartiendo con ejecutivos de primer nivel, gerentes departamentales, CEOs, presidentes fundadores, tomadores de decisiones, sucesores familiares, que puedan venir a contar su historia, cómo hacen lo que hacen y podamos aprender de ellos, inspirarnos y por hacer mejores empresas en las que ya estamos haciendo actualmente en Ecuador y el mundo. En esta ocasión, orgulloso, honradísimo de conocer a Leonardo Viteri, de quien me han hablado muy bien en varias ocasiones, como uno de los gerentes de asuntos corporativos más importantes en nuestro país, de hecho, en representación del grupo bananero más importante en nuestro país. Y voy un poco, Leonardo, a leer tu semblanza para que te puedan conocer y hacerlo a manera de introducción para luego comenzar a conversar. Leonardo Viteri Andrade es abogado y máster en administración de empresas. Ocupa el cargo de vicepresidente de asuntos corporativos de Favorita Fruit, grupo empresarial agroindustrial conformado por importantes empresas como Reybanpac, Fertiza, Rey Lácteos, entre otras. Cuenta con más de 12 años de experiencia en gestión de asuntos corporativos, con un profundo conocimiento en temas legales y regulatorios, gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. En la actualidad participa activamente en las juntas directivas de gremios productivos como el Clúster Bananero del Ecuador, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, la Cámara de Industrias de Guayaquil, que es delegado de la Comisión Sectorial de la Cámara de Comercio de Guayaquil también, y actualmente preside el Centro de la Industria Láctea. Mi querido Leonardo Viteri Andrade, importante aclarar porque hay homónimos. Muchísimo gusto de tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Héctor, primero gracias por este espacio, esta invitación. De todo lo que lees, en algún momento uno se queda pensando lo que uno hace, ¿verdad? Y cómo se ha venido haciendo en el tiempo, ¿no? Pero yo quiero sintetizarlo en una palabra: servidor. Creo que así me catalogo mejor. Leonardo Viteri es un servidor. Y en este caso en el rol que tú mencionabas, ¿no? De asuntos corporativos del grupo Favorita Fruit. Muy bien. Leonardo, a mí me gusta siempre cursar las entrevistas más por el lado humano, profundo, pero eso hagámoslo al final. Comencemos con lo que, digamos, haces en tu rol actualmente en la gestión profesional. Cuéntame un poco de tu historia. ¿Cuántos años tienes actualmente? Yo tengo 46 años. 46. ¿Te gradúas del colegio hace qué? ¿Unos 25? Me gradué del colegio americano en el 96-97. Esa fue mi promoción. Y entro a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a estudiar Derecho. Carrera que terminé en el año 2003. En ese tiempo, en el medio te otorgaban el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, ¿no? Y cuando uno es más chico, esto de que te entreguen el título, pues era también del todo emocionante. Y puedo revelar que es el único título que exhibo a la actualidad. De hecho, tú vas a mi oficina y vas a encontrar mi título de licenciado, no encuentras el de abogado o la maestría, pero ahí está todavía. Súper. Te gradúas del colegio, entras a la universidad, te conectas con el derecho. ¿Por qué? ¿Qué te apasionó de esa vocación? Me voy un poquito más atrás. En el colegio nace este bichito político y comienzo a hacer política de colegio, ¿no? El consejo estudiantil. Entonces, en quinto curso me lanzo junto con una compañera de fórmula, Lupe Gobea. Ella era de sexto curso y yo de quinto, y perdemos esa elección. Y en la lista, digamos, de mi curso estaba Andrea Bernal, periodista, y nos tocó competir. Y Andrea pues queda ganadora, yo pierdo esa elección.
Al siguiente año, el colegio, para evitar conflictos entre quinto curso versus sexto curso, lo hace en los dos cursos igual. Entonces, sexto curso nos tocó competir y nos ponen a competir entre compañeros, lo cual fue también una dura batalla, porque con quien tú peleabas o te ibas a disputar el cargo era la persona que había estado contigo en amistad años, a quien además querías y respetabas. Pero nos tocó ese gran reto y salgo presidente del Consejo Estudiantil. Entonces todo el mundo decía... Esto en la Católica. En el Colegio Americano. En el Colegio Americano, ok. Y luego decían, bueno, entonces, ¿qué más vas a hacer? Entonces yo decía, Derecho. Pero yo era físico-matemático. O sea, no era sociales. Okay. Y por ahí nace esta afición. Y en la universidad, pues, se valida o se confirma que lo mío estaba en el mundo del derecho. Y quizás yo soñaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer en la parte pública? Yo me veía quizás como autoridad, eventualmente en algún cargo de representación. Pero mira que la vida me llevó siempre al otro lado, ¿no? Me llevó hacia el lado de lo privado. Cada vez que algo parecía o aparecía en lo público, el destino me decía, no, quédate en el privado. Pero si alguien me pregunta finalmente de tu afición, de ese sentir político que tenías, ¿lo has desempeñado acá en la parte privada? Yo te voy a decir que sí lo hice. Porque acá he sido ministro, secretario, canciller, el que lleva los papeles. Es decir, me ha tocado hacer de todo. Pero es cuando tú conectas con que aquello que haces es lo que te identifica, es lo que te mueve. Entonces casi que te vuelves una sola cosa. Entre quienes yo represento y el rol que ejecuto, casi que actuamos a la par. Ok. Te conviertes en abogado y entonces sales al mundo laboral. Primero entras, digamos, siempre en la empresa privada, pero primero entras, digamos, a otro lado, o desde que saliste de la universidad vas directo al Grupo Wong. No. Estuve en un estudio jurídico que tenía como primer rol asesorar a empresas, emprendimientos en temas societarios. Constituíamos, de hecho, compañías. En este estudio estuve un tiempo, luego participé también en el departamento legal de un club que era de propiedad de un grupo que tenía restaurantes, clubes, temas de aviación. Y en ese rol, lo positivo de ese rol era que mi jefe de ese entonces me exponía a los temas que nosotros teníamos a cargo. Entonces, si había alguien que tenía que atender el tema, entonces envíalo al licenciado Viteri en ese tiempo o al abogado Viteri cuando ya fui abogado, y yo tenía que defender los temas, yo tenía que conocerlos. Y creo que ahí marcó ese paso en este estudio jurídico, marcó mi profesión, porque ahí me di cuenta que yo no era solamente el gestor de alguien, yo tenía que además conocer lo que hacía y adueñarme de ese proceso, de ese tema, de ese encargo. Y así podía defenderlo mejor. Me tocó una experiencia que estábamos en un proyecto inmobiliario y de Machala lo llamaban a mi jefe y le decían, Roberto, le decían, pero aquí Leonardo está poniendo como trabas, está haciendo observaciones, ¿no crees que debiéramos ir más ligero? Y Roberto Falconi les decía, lo que Leonardo te diga, eso es. Entonces, él validaba que ese riesgo que tú tomabas al identificar una postura o necesidad, él te lo soportaba, entonces tú lo defendías, te ganabas entonces esa confianza del cliente. Claro. Y eso creo que me ayudó mucho. Luego de eso, pues estuve en banca muy corto tiempo. Eso también fue un reto bastante interesante donde aprendí. ¿Se puede saber en qué banco fue? En Produbanco. En Produbanco. Estuve en Produbanco en el área legal por 3 meses. Ah. No fue mucho tiempo, pero era para suplir un reemplazo. Y ese tiempo creo que fue un poquito más de 3 meses, porque recuerdo que se extendió. Y ahí más bien tuve la oportunidad de trabajar dentro de una estructura donde teníamos que reportar a alguien. Éramos parte de un proceso que generaba un resultado para la colocación de créditos, para la verificación de clientes, cumplimiento de contratos. E incluso me tocó aplicar el otro idioma que yo conocía, que era el inglés. Y es por eso que cuando luego en el tiempo se da esta apertura de entrar a Ray-Ban Pack, era como que si yo
estado en actividades que fortalecían lo que se requería para Ray-Ban Pack en ese tiempo, que era la posición de abogado a cargo del área legal internacional. Entonces se empató el conocimiento en derecho, el idioma inglés y por supuesto con esfuerzo me tocó aprender los temas del manejo comercial de exportación en una empresa como Ray-Ban Pack. Excelente. Cuéntame esa trayectoria en Ray-Ban Pack, porque veo que comenzaste desde abajo, digamos, eres un testimonio de superación dentro de intraemprendimiento, digamos, el mismo grupo corporativo. ¿Cómo fue esa escalada? Cuando van a entrevistas, ¿no? Personas que postulan en el grupo, yo les cuento mi historia, ¿no? Y siempre les hago énfasis que no es por que hablemos de mí, sino para mostrarles lo que el grupo puede representarle a ellos en un plan de carrera. Es realmente posible crecer. Es posible crecer. Entonces yo entré a una posición que era el área legal internacional, que por supuesto generaba exposición, porque muchos de nuestros temas se manejaban afuera y me tocaba a mí coordinar con abogados del exterior. Y había que tener un buen criterio, ¿no? El abogado experto era el de la jurisdicción, pero lo que no suena aquí en el Ecuador no suena en la China ni en la Conchinchina. Entonces nosotros teníamos que tener un buen criterio para ir guiando y asesorando los procesos y procedimientos de la empresa. Entonces eso fue lo primero. Allá por el año 2005. Pasaron 3 años y en algún momento me llaman y me dicen, Leonardo, ¿usted acepta el reto de manejar el área legal del grupo? Entonces imagínate tú, yo habré tenido a ese tiempo 30 años y me dicen, maneja el área legal de este grupo tan grande. Entonces pasé por varios cambios. Primero, que había una demanda pues, mayor de trabajo, y esto trajo en mí un incremento en el nivel de estrés, que lo pude tratar con un doctor, amigo, querido, homeópata, que también me lo encontré en uno de mis viajes, y me dice, Leonardo, anda a mi consultorio que yo te curo de lo que tienes. Porque me brotó un acné muy fuerte. No lo había tenido en la pubertad, lo tuve a la vez, digo yo. ¿Y qué era? Que yo estaba reaccionando pues, a la nueva demanda emocional de desgaste. Oxitocina. Que se generaba en la oficina, ¿no? Entonces, él me dejó listo, digamos, con un tratamiento que... Perdón, cortisol. Oxitocina es más bien el del amor. Correcto. Un exceso de cortisol. Y me preparé para que esto me permita seguir en este desarrollo. Como gerente legal, yo no había sido nunca gerente legal. De hecho, fue una posición que la fui construyendo en el tiempo y en algún momento, acompañado también de expertos de otras áreas, alguien nos dijo, tienes que reportar, hay que reportar, es necesario que con indicadores tú muestres la gestión de tu área. De lo contrario, no vas a poder tú dar con resultados lo que una gestión legal hace. Entonces, ese fue un primer esfuerzo que al principio yo mismo era detractor. No podemos porque yo dependo de un tercero, dependo de tal autoridad. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dejamos ayudar, eso es bueno, cuando tienes buenos aliados. Nos dejamos ayudar y construimos los indicadores de gestión del departamento legal. Y con eso nosotros podíamos decir cuáles eran las contingencias que nosotros administrábamos y cómo las manejamos, cómo se solucionaban, en qué tiempo, bajo qué manejo. Y podíamos también permitir a la corporación dimensionar cuál era el rol del área legal, en qué temas se estaba manejando. Cuando logramos hacer este tema indicador, me vuelven a llamar y me dicen, Leonardo, no va más usted como gerente. Yo dije, ahora sí ya me sacaron porque no estuvieron contentos con el trabajo. Va usted a una posición afín a su rol de representación en el grupo. Ya comencé en algún momento a representar al grupo en distintas gestiones o actividades y es ahí donde aparece este cargo de asuntos corporativos, la vicepresidencia de asuntos corporativos, donde yo seguía teniendo al área legal bajo mi responsabilidad. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue en el 2012. Okay. Es decir, allá por el 2012 el grupo comenzó a tener esta visión de tener un responsable que pudiera conversar con nuestras partes relacionadas de los temas relevantes. Este cargo es como, digámoslo así, un gobernador interno. Podría ser, es de gobernanza, digámoslo Ahí así. volvemos a la historia de política. Creo que es uno de los actores que gesta gobierno o ayuda a gestar el buen gobierno dentro de la estructura, porque en el rol de asuntos corporativos tienes que tener una buena combinación entre lo que se genera al interno y las estructuras internas y luego lo que
la unidad de negocio genera al externo. Entonces debes administrarlo adecuadamente para que haya un buen empate de lo que se impacta como corporación hacia afuera, pero obvio, gestado al interno. Cada vez que yo me siento en una actividad donde represento al grupo, hago énfasis en lo siguiente: no estoy solo. Junto conmigo están las 8.300 familias que formamos el grupo. Entonces, para mí es de gran reto conocer, validar y ratificar cuáles son nuestros principios y valores que defienden nuestra gestión, la estructura de lo que hacemos. Entonces, sí, hay mucho de manejo de gobierno interno y obvio en lo que se nos genera relaciones hacia el exterior. Muy bien. Cuéntame un poco a la gente le gusta escuchar historias y yo sé que interesa mucho hablar sobre estos temas de responsabilidad social empresarial y eso que, digamos, lo podemos hacer más adelante sin extendernos mucho, pero a la gente le gusta escuchar historias. Y en un ejecutivo como tú, que eres posiblemente un segundo, tercer a bordo, cuarto a bordo de una corporación tan grande, deben de haber muchas anécdotas que contar, sobre todo en temas en los que cosas serias pudieron haber estado en juego, pero tu habilidad o el recurso, el caso, ¿cómo lo resolviste? Porque a veces a las personas les interesa mucho entender o conocer o aprender de cómo resolver problemáticas, cómo resolver qué es lo que hace finalmente a un líder, digamos, que cuando está frente a una dinámica de dificultad, toma finalmente la solución de algo en específico para resolver. ¿Qué anécdota tienes de algo que recuerdes, que puedas compartir, por supuesto, que no sea comprometedor, que creas que sea o valga la pena, sea valioso de compartir, en donde podamos además conocerte más en tus virtudes, en los valores que hacen que hoy seas un gran líder y que podamos aprender de ti y inspirarnos también, ¿no? Bueno, insisto en que me domino servidor. Y claro, hay dotes de liderazgo que tienen que necesariamente ejecutar. Pero hay una anécdota que te voy a contar. Yo no usaba lentes. Y en algún momento en la corporación descubro que tenía que usarlos. O sea, ya escuchaba a mi mami que tiempo me decía: usa antirreflejos, a pesar de que no necesites leer con lentes. Y bueno, un día descubro que me faltaban los lentes. Y los lentes, al asumir la gerencia legal, fueron mi aliado, según yo, para echarme más edad. Entonces teníamos a cargo una negociación importante. Estábamos vendiendo un activo, un negocio, y la otra parte era un estudio jurídico de renombre importante, con buena contraparte. Y cuando llego yo a la sala de reuniones, estaba pues uno de sus abogados principales de la firma, de hecho llevaba el mismo apellido, y además este era un actor que había sido político, canciller, o sea, era un personaje. Entonces ellos esperaban que llegue el abogado Viteri, de Ray-Ban Pack, que llegue a la reunión. Y llego yo, pues. Entonces, sí, ¿y usted quién es? Entonces le digo: yo soy Leonardo Viteri. Entonces lo primero que me dijo este doctor fue: ¿y tú dónde estudiaste? Entonces ahí comenzó él a marcar cierta distancia, ¿no? Como para decir: ¿y cuál es tu experiencia, no? Entonces teníamos una coincidencia, que yo había trabajado con quien él había formado en el pasado. Entonces él me dijo: yo formé a ese profesional. Entonces yo le dije: es por eso que yo le comento, como para darle el background de dónde yo venía en formación. Y ahí no acaba la historia. Esta negociación tomó aproximadamente 6 meses. Y nosotros teníamos que confluir no solamente en el expertise legal, sino en el expertise de la gestión, de la interacción con otras personas. Y ahí más bien te voy a una anécdota jocosa, ¿no? Ya estamos casi por cerrar el trato, y por alguna consideración yo pedí que nos imprimieran los temas que estaban pendientes. Pero la persona imprimió 4 o 5 veces lo que yo tenía. Entonces, digamos que hubieran sido 2 páginas, yo llegué con 10 páginas a la mesa, ¿no? Entonces, cuando yo entro a toda velocidad, inmediatamente me ven los demás, especialmente la contraparte, y dicen: no, pues este llega otra vez con 10 páginas, si ya estamos por cerrar este trato.
Entonces, ellos pensaban que yo lo había hecho era a propósito como para generar un poco de tensión y luego liberar, pero no, había sido un tema... La persona que trabaja contigo, ¿no? Sí, había sido un tema natural. ¿Y qué sucedió entonces al final de esta transacción que nos tomó mucho tiempo poder llegar a los términos? Nos deslindamos nosotros del estudio que nos estaba acompañando porque la corporación se sintió satisfecha de que tenía una contraparte válida. Incluso puedo decir que me costó un aumento salarial esa negociación, porque incluso cuando cerramos ya el acuerdo... ¿Te costó o te generó? Me generó, perdón, me generó, sí, hablé mal. Me generó una revisión. Ellos destacaron que habían tenido una buena contraparte. Y ese contrato que firmamos fue un contrato por 10 años, que por supuesto lo viví del año 1 al año 10 y se hizo realidad el poder haber capturado cuál era la necesidad que tenían ambas partes en el negocio y hacerlo material y real. Entonces, fue un gran logro que me permitió poder tener un espacio de demostrar lo que yo podía hacer, cómo lo podía hacer, porque, insisto, yo iba solo a las negociaciones, pero tenía un equipo atrás que me soportaba y que me ayudaba, que sí en los temas procesales, que sí en los temas eminentemente específicos, y luego en la construcción de todo lo que era el andamiaje del contrato, por ejemplo, vinculado a los temas propios de la operación, provisión, despacho. Entonces yo tenía que entenderlo. Si yo no lograba entender el negocio, no podía ayudarlo a escribir y luego defenderlo. Pero mira, fue una realidad y ese negocio se llevó con éxito, incluso en el tiempo. O sea, fue, digamos, como uno de los casos que generó un profit real para tu vida, porque hubo un incremento salarial, digamos. Sí, y que me generaba luego los espacios de posicionamiento en lo que yo quería lograr o aprender. Yo soñaba cuando llegué al grupo en el año 2005, llegué a sentarme frente al puesto de la secretaria, ¿no? Y el puesto en donde se lideraba la oficina estaba en la esquina, ¿no? Pero yo soñaba, o sea, yo sí tenía el sueño de llegar en algún momento allá, no sabía cuándo, pero lo tenía como expectativa. Incluso en mi entrevista del trabajo yo decía, mientras me permitan crecer, yo estaré aquí, ¿no? Y ya son 20 años. Y creo que he crecido en varias dimensiones, incluida la profesional, ¿no? Mi familia también está vinculada con el grupo. Excelente. Leonardo, cuando conversaba con Vicente me decía, yo le decía, ¿quién es la persona que en el grupo maneja las relaciones, el networking? Y al principio pensé que era Sandra, pero luego él me dijo, en las comunicaciones Sandra, pero el hombre de las relaciones es Leonardo. Y esta es una red, o sea, este es un podcast de una red de networking. ¿Qué crees que sea en tu forma de ser lo que hace que te consideren un tan buen constructor de relaciones y de conexiones? Primero, yo creo que debes ser consistente, ¿no? Hay que ser y parecer en lo que se hace. Entonces, cada vez que alguien te ve bajo un rol, debes tú tener esa capacidad de demostrar el propósito. En este caso, el propósito de nuestra corporación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿En qué estamos soñando? Tener ese propósito, compartir el propósito con quien vayas a construir relaciones y ahí se van generando las sinergias. Uno de los retos más recientes fue participar en el sector lácteo. Yo estuve más vinculado directamente al sector de banano y en las otras unidades de negocio, y en el sector lácteo lo manejaba directamente nuestro gerente de unidad, pero se me encargó a mí directamente la participación, incluso en el gremio. Tener que sentarme en un gremio donde yo no conocía a los actores, donde tenía que ir aprendiendo de la industria, fue un reto. Pero había que actuar con consistencia. Yo tenía también que poder tener la capacidad de demostrar qué era lo que yo llevaba al gremio, cómo quería yo generar un espacio de oportunidad, que no se viera solamente un espacio para el grupo que represento, sino el verdadero y auténtico interés de manejar temas sectoriales. ¿Cuáles eran los dolores que todos teníamos para hacer un negocio realidad? Y creo que eso me fue permitiendo entender que sí habían espacios de generar nuevas relaciones, es decir, salí de mi zona que ya conocía a una zona totalmente nueva, pero siempre de manera clara, con un mensaje preciso, siempre generando espacios de colaboración, porque al principio no todos te van a dar una gran apertura. Tú debes demostrar
qué es lo que puedes compartir a través de ese propósito y luego generar las sinergias con las personas con quien Es decir, interactúas. en tu mentalidad es primero dar antes de recibir. Y la Definitivamente. generosidad es una virtud importante. Definitivamente, porque tú llegas y debes tratar de generarte el espacio. Y cuando hay una labor que ya está construida en base a la confianza, todo lo demás se va dando por añadidura. No quiere decir que no tengas diferencias. Siempre en todos los lugares, ya sea trabajo, en la gestión personal, familiar, gremial, incluso hasta en la espiritual, se generan espacios de diferencia. Pero debes tener puntos de vista y buen oído, porque para tú generar llegada debes primero escuchar y vas identificando cómo se genera en el otro también ese espacio de esto es lo que me duele, cómo podemos construir la eventual solución a esa necesidad. Extraordinario. Es lo que yo promuevo ya 13 años en Share. Lo has dicho con tus propias palabras, pero la filosofía es la misma y coincide perfectamente con lo que nosotros hacemos y conecto bastante bien con todo lo que has dicho. Vámonos, tú topaste una palabra que a mí me genera vibra, digamos, por mi rol, además empresario y constructor de esta red de share y de networking. Tengo en mi vida privada también una vocación misionera católica. Hablaste de la parte espiritual. Entremos un poco más en eso. ¿Por qué conectaste la generosidad, la colaboración, el servicio, el trabajo en equipo, el donarse, el dar antes que recibir con la espiritualidad? ¿Por qué lo nombraste? Bueno, en la práctica, otro rol que tengo está justamente en un servicio, un encargo que tengo en la iglesia. Yo soy católico. Y una de las primeras cosas que entiendes para lograr hacer comunidad es que tú debes darte a los demás. Es parte de entregar tus dones, lo que Dios te ha dado, tú lo compartes con los demás de una u otra forma. A veces esos dones son de fácil identificación y uno fácilmente lo transmite, y otras veces se genera un espacio de mayor tiempo de encontrar dónde esta persona puede aportar más. Y creo que en este servicio que fui llevado por mi esposa inicialmente, y luego los dos seguimos caminando juntos bajo misma vocación, me hizo entender que nosotros estamos para servir. Y por eso es que hablo siempre de que soy un servidor. Mi mayor alegría no es el reconocimiento personal, sino cómo yo puedo generar un impacto en los demás. ¿Y crees que esa mentalidad o ese enfoque es parte fundamental de tu éxito? O sea, ¿crees que ha sido importante esa mentalidad para haber llegado hasta donde estás? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo me encuentro con Dios, o me reencuentro con Dios luego de una formación de mis padres en la universidad. Y como que me vi abocado a estar pendiente y cerca. Luego en mi matrimonio lo vivimos los dos desde recién casados en actividades que digo yo eran diosidencias, ¿no? Alguien nos llamaba para esta vocación, para este servicio que nosotros podíamos prestar. Y luego, ante tanta exposición que te puede generar un tema como el mío, de un grupo al cual represento, yo decía, yo voy a generar también esa imagen que sea y que la gente pueda ver a la persona atrás del cargo. Porque yo prefiero que la gente me recuerde como Leonardo más que como el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ray-Ban Pack o del grupo Favorita. Entonces, creo que eso me ha permitido caminar ligero. Entro a todos los lugares y salgo de la misma forma, con paso ligero, con cierta determinación, con la habilidad de poder escuchar, y si cuando alguien te pide algo, que colabores en algo y está en mis manos poderlo hacer. Y se nota además un valor muy marcado de humildad, de sencillez, que hace que sea pues un perfil muy humano. De hecho, si no hubieras dicho que eras abogado y no lo hubiera leído, probablemente lo hubiera dudado, porque hay muy pocos abogados que realmente tienen ese perfil, y te felicito porque yo esperaba conocer algo así,
pero se me hacía un poco complicado. Decía, ¿en qué parte, digamos, el derecho entra en este juego, ¿no? Pero bueno, me llevo la grata, digamos, sensación de conocerte y de ser lo que esperaba, ¿no? Porque he escuchado de ti, me han dicho que es casi como el canciller del grupo, ¿no? Y un poco el tema del grupo, la gobernanza también entra en juego. Pero lo que pasa es que para poder ser tan fino en el manejo relacional hay que tener ciertos valores específicos en la vida y creo que tú los tienes, sin duda, no solamente porque los digas, se notan. Así que te felicito por eso. Leonardo, como todo en la vida, digamos, las cosas buenas sobre todo se terminan rápido. Esta entrevista está llegando a su fin, pero te quiero proponer una dinámica bonita que por lo general tengo al final de las entrevistas con ciertos invitados, no con todos, con los que creo que vale la pena, digamos, hacerlo. Y es básicamente la de yo te doy palabras de cosas que me parecieron interesantes en la entrevista y tú las complementas con una idea que preferentemente sería ideal que digas lo primero que se te ocurre en una palabra, pero si la quieres de pronto extender a una frase es válido, ¿ya? Te voy a dar algunas palabras y tú me vas como respondiendo lo primero que se te viene a la mente. Trata de no fabricar la respuesta, sé que igual hay que ser políticamente correcto siempre en los roles que tenemos profesionales, pero es mucho más humano y la gente lo valora mucho más y es mucho más interesante escuchar lo que sale de manera espontánea. Entonces te pregunto, si te parece bien, Sí, por podemos favor. hacer la dinámica. Que no sea difícil. Vamos con la primera. Humanidad. Todo. Dios. Amor. Tu maestro o tu maestra en la amistad. Uy, eso está difícil. Mi maestro, me quedo sin responder. Es que no, No quieres herir a nadie del otro lado. no, y tengo grandes amigos. Contados con los dedos de la mano, pero tengo grandes amigos. Sí. Ok. Tu mentor o tu mentora. Bueno, en la parte legal, dos personas, ¿no? El uno, mi ex jefe, Roberto Falconi, en la parte legal, y en la parte esta de ser parte, de participar, de compartir con tus conocimientos, de la labor intelectual, un contralor que me encontré justamente en esta misma experiencia del grupo, Jaime Freire. Él apostaba mucho a lo que él veía, y cuando él identificaba que había algo donde él podía explotar y hacer que salgan esas virtudes, él lo generaba. Entonces pudieran nombrarte a ellos dos. El aprendizaje más valor de toda tu carrera. La honestidad, la transparencia. El error que más lecciones te dejó. El creer que todo el mundo quiere lo mismo o que busca una misma expectativa de crecimiento. Lo viví cuando lideré un departamento y pensaba que todos deseaban la misma proyección y no es así. Todos tienen distintos deseos y distintas formas de crecer. Si Dios te concediera la oportunidad de cambiar algo del pasado, ¿qué cambiarías? Uy, eso también está difícil. No, yo creo que me quedaría con lo que estoy, que me siga dando fuerzas para vivir el presente siempre bien. Muy bien. Suits. El abogado, Futuro. lo que construimos desde el hoy, Visión. hacia donde queremos ir, trabajando desde el hoy también. Estrategia. Planificación. Muy bien. Con ustedes, Leonardo Viteri, ha sido un gusto realmente conocerte, Leonardo. Siempre hacemos esto, especialmente con gente que no es socia de Share, para invitarla a que sea parte de la red, pero además porque siempre es bueno conocer a los seres humanos que están detrás del cargo, detrás de las carreras que a veces son notables, que son visibles, pero que finalmente a veces son las cosas que no se cuentan, digamos. Pues mucha gente cuenta los éxitos, lo que es políticamente correcto contar, pocos se meten en estos temas que hemos topado hoy. Espero que te haya gustado Sí, no, gracias. y siempre es bueno compartir humanamente. Y si me permites dar un mensaje, este caminar es un camino de paciencia, ¿no? Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle ganas, y no está siempre lleno de éxitos. Esa creo que es la última foto, que a veces nos equivocamos y vemos la última foto. No, hay que ver todo el caminar para entender qué es lo que uno lleva consigo,
Y no hay que apurarse. Insisto, la vida tiene un tiempo para cada cosa, tiene un lugar para cada situación. Así que no hay que apurarse, no hay que apurarse, hay que hacerlo bien. Y si en algo se cree, si crees en Dios, pues encomiéndate a Dios. Si no crees en Él, encomiéndate que algún espíritu efectivamente te ayude y te guíe en este caminar. Cuando pones tus proyectos, tus necesidades sobre un ser superior, yo creo que las cosas se van dando cuando son efectivamente para ti. Lo que uno gesta de bien, lo recibe siempre también en bien. Muy bien. ¿Tienes hijos? Sí, 2. ¿Qué te gustaría que ellos, si tienes la oportunidad de darles un mensaje, después de 40, 50 años que ya estén grandes y probablemente nosotros ya no estemos aquí, que ellos escuchen como un mensaje importante para sus vidas y su futuro? Bueno, al igual como me lo enseñó mi papi, lo que yo puedo dejarles a ustedes es el ejemplo de nuestra vida, ¿no? La honestidad, el trabajo comprometido, el respeto y valor a la familia y por supuesto una constancia en el amor de Dios. Si algo tengo que dejarles es eso, y lo demás ustedes lo construyen por ustedes y para ustedes. Muy bien. Leonardo Viteri Andrade con ustedes, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de, bueno, es el grupo, ¿no? Es el grupo WON, importante estratega y líder de ese grupo empresarial. Me ha encantado poder compartir hoy con él. Les agradezco a todos los que nos están viendo. Recordar suscribirse en la campanita del YouTube y seguirnos en redes sociales. Recuerden que periódicamente estamos haciendo contenido para ustedes y que es súper importante que para que las cosas pasen, si nos ven justamente para eso y creen que el networking puede servir para eso, hoy hemos hablado de cuáles son, digamos, los secretos que hacen que el networking funcione. Siempre recordar que la mano derecha tiene que estar abierta hacia adelante, generosa, para darse y donarse, y la izquierda en el corazón, para cuidarlo, que esté siempre sano para poder ser generoso y poderse donar y compartir con los demás. Así que muchísimas gracias, Leonardo, una vez más por estar aquí. Gracias. Nos vemos en la próxima transmisión.